Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar de vectores absolutamente continuos. ¿Sí? A ver, primero, para que un vector sea absolutamente continuo no alcanza con que la función de distribución sea continua. No alcanzaba en el caso real, pero en el caso univariado, en el caso bivariado o multivariado, menos todavía. ¿Sí? Para que el vector lo llamemos absolutamente continuo, ¿cuándo va a ser absolutamente continuo? Bueno, cuando exista lo que se suele llamar una densidad, nada más que en este caso se llama una densidad conjunta. De hecho no lo puse acá conjunta, ahora lo agrego. ¿Sí? ¿Pero qué va a ser una densidad conjunta? Bueno, lo mismo que era en una variable, solo que ahora lo que se definía con una sola integral se va a definir con dos integrales, con una integral iterada en este caso. ¿Sí? Si se acuerdan, una densidad, f era una densidad para la variable aleatoria, si al hacer esta integral, ¿sí? la de adentro, en una sola variable, yo recobraba la función de distribución. Bueno, ahora si al integrar en las dos variables, en una desde menos infinito hasta s y en la otra desde menos infinito hasta t, yo recupero la función de distribución, eso es una función de densidad conjunta. ¿Sí? Y en ese caso en que exista la función de densidad conjunta, que no siempre existe, se dice que el vector xy es un vector absolutamente continuo y bueno, f de xy es una densidad conjunta. Fíjense que el orden de integración acá es, yo estoy diciendo, acá esta notación en realidad es una notación que omite un corchete, un paréntesis que en realidad uno podría poner, pero que normalmente no se escribe. Pero cuando uno escribe integrales iteradas, en realidad está diciendo, tengo una función de dos variables, yo integro en cierta variable primero, que lo indico con el signo de diferencial. Integro, por ejemplo, en la variable y, lo podría haber escrito al revés también. Pero bueno, elegí este orden. Integro primero la variable y dejando quieta la variable x como si fuera una constante, es como una integración parcial, digamos. Integro entre menos infinito y t, y ahora sí, cuando haga esa cuenta tengo que acordar mucho al evaluar en menos infinito y t, que donde evalúo es en la t, en la y la x la tengo que dejar. Porque eso que me queda va a ser una función en x, que después yo voy a poder integrar en x entre menos infinito y s. ¿Sí? Ahora después vamos a hacer un ejemplo para recordar un poco todo esto. Si estuvieron ya repasando integrales dobles, integrales iteradas, mucho mejor. Pero bueno, esto, si yo tengo esta integral y me termina dando la función de distribución, digo que esto es una densidad. ¿Sí? O sea, dicho al revés, porque ya el enunciado va a decir xy es un vector absolutamente continuo con tal densidad. ¿Cómo uso esa densidad para buscar la distribución? Haciendo esta integral. ¿Sí? Y ya que estamos, si yo sé que es absolutamente continuo, ¿cómo hago para buscar una densidad si tengo la distribución? Piénsenlo un poquito, pero tiene que ver con algo que es lo mismo que ya hemos visto. ¿Cómo lo hacíamos en una variable? Derivando. Bueno, acá voy a tener que derivar, pero voy a tener que derivar en cada variable. Es decir, que si yo tengo la distribución y la voy a escribir con x y con y para no complicar la notación, lo que yo voy a tener que hacer es una derivada cruzada, ¿sí? La derivada segunda respecto de x respecto de y. En cualquier orden, porque en este caso se van a cumplir todas las condiciones, la función va a cumplir las condiciones del teorema de Schwartz o alguno de esos que garantizan la igualdad de las derivadas cruzadas, o sea que es lo mismo. Pero si yo hago la derivada cruzada, esto me define una densidad. ¿Sí? Voy a poder obtener una densidad. Con el detalle de que obviamente puede haber puntos e incluso puede haber toda una curva, toda una recta donde esa derivada cruzada no existe y en ese caso, ¿cómo se define? Bueno, como quiera. Porque el mismo tipo de ambigüedad que teníamos en la definición de la densidad en una sola variable va a existir acá y peor. En la recta, las cosas que no agregan son los puntos. ¿Sí? Porque en la recta, bueno, lo que no tiene longitud es un punto. Ahora el pasar al espacio, ¿sí? O sea, el pasar a dos dimensiones, y bueno, y el eje vertical después para representar el valor de la función, al pasar a dos dimensiones, no solo los puntos no agregan nada, sino que todo lo que sean curvas, rectas, todo lo que tenga dimensión 1 tampoco agrega. ¿Sí? Es decir, que si yo integro una función de densidad sobre toda una recta, esa integral va a ser 0. ¿Sí? Por eso, con un vector, una distribución absolutamente continua, la probabilidad va a ser 0 no solo en puntos, sino que también va a ser 0 en cualquier cosa que tenga dimensión 1, como por ejemplo el borde de una región, ¿sí? o un círculo, una circunferencia, la parte de afuera, ¿no? Ese tipo de cosas no van a integrar nada. ¿Por qué? Básicamente porque tienen área 0. Cualquier conjunto de R2 que tenga área 0 no va a agregar nada al integrar. Entonces, yo puedo agarrar una función de densidad y redefinirla como se me ocurra
en cualquier conjunto, en un conjunto que tenga área cero, y eso también va a seguir siendo la densidad, y al integrar va a seguir dando los mismos resultados y va a seguir siendo igual de útil. A lo mejor va a ser más complicada, pero va a funcionar igual. O sea, si yo tengo una densidad que es tal cosa, yo podría decir, bueno, pero que en todo el círculo, toda la circunferencia de radio 1, centrada en el origen, que ahí valga 15, o que ahí valga, no sé, x más y, lo que se me ocurra. Eso va a seguir siendo una densidad de la misma distribución que la función de densidad de la que partí. ¿Cuál va a ser la generalización? Bueno, digamos, si es en 3 variables, cualquier región del espacio que tenga dimensión 2 o menos, tampoco va a agregar nada. Y en general esos conjuntos, en cada uno de sus espacios, los denomina conjuntos de medida cero. ¿Sí? Los conjuntos de medida cero no agregan nada a la integral. Es decir, cambiar la definición de la función en un conjunto de medida cero no cambia la integral. O sea que, bueno, esto es válido con la aclaración de que, bueno, donde no exista la derivada parcial, donde exista esa derivada cruzada, bueno, lo defino como se me canta y lo que obtengo va a ser una función de densidad conjunta. ¿Ok? Las otras cosas que podemos ver son, primero, podré encontrar las marginales como en las funciones de probabilidad. Antes de eso hay que hacer una pregunta anterior. ¿Tiene sentido hablar de las densidades marginales? La respuesta es sí. Se puede probar que si tengo un vector aleatorio absolutamente continuo, esto implica que tanto x como y son variables absolutamente continuas. Variables aleatorias absolutamente continuas, es decir, variables aleatorias continuas con densidad. Eso no es de todo obvio, pero ahora por ahí aparece, lo podemos ver, pero digo, eso es cierto, y en este caso sí les puedo asegurar que lo contrario no vale. ¿Sí? Que uno tenga un vector aleatorio cuyas dos variables aleatorias sean absolutamente continuas, no me garantiza que el vector aleatorio sea absolutamente continuo. Es decir, que x tenga densidad y que y tenga densidad no me garantiza que el x y vaya a tener una densidad conjunta. Eso sí se los puedo asegurar sin ninguna duda. Pero como al revés vale, al tener una densidad conjunta, tiene sentido hablar entonces, como tanto x como y son variables aleatorias absolutamente continuas, tiene sentido hablar de sus densidades marginales. ¿Sí? ¿Cómo se busca la densidad marginal de x, por ejemplo? O una densidad, porque en realidad, obvio, no hay una única densidad para x. Una densidad para x la busco integrando la densidad conjunta, pero integrándola solamente en una de las variables. La integro en y ¿dónde integro? De menos infinito a más infinito. O sea, integro sobre todo los valores reales de y. Obviamente, en la práctica, si hay valores, en toda una parte donde la densidad es cero, eso después lo voy a terminar omitiendo. Después en los ejemplos se va a ver. Pero en principio, para buscar la densidad marginal de x, la función de densidad de la x sola, lo que hago es integrar en la otra variable. Si tuviera más variables, lo que hago es integrar en todas las que me quiero sacar de encima. Es lo mismo que con la suma. Yo sumaba para todos los valores de rango de la variable o las variables que me quiero sacar de encima. Con y sería lo mismo. La densidad marginal de y sería esto, pero integrado en x. ¿Se entiende? Y ya que estamos, la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo uso esto para calcular probabilidades de que x y caiga en un conjunto? Bueno, y la respuesta es muy similar a la que habíamos visto en la variable. ¿Cómo lo hacíamos? Integrando sobre el conjunto. Bueno, acá va a ser lo mismo. Acá en general, si yo tengo B, si ves un boreliano de R2, la probabilidad de que x y caiga en el conjunto B se va a calcular como la integral de la densidad, pero que ahora es una integral doble sobre el conjunto B. Es decir, el conjunto B va a ser la región en la que yo quiero integrar. Y acá lo estoy escribiendo como integral doble, no como integral iterada. Y a mí me gusta más cuando es una integral doble, no escribir acá. Probablemente en análisis 2 escribían dx de y. A mí no me gusta porque eso sugiere que uno tiene que integrar en ese orden, tiene que armar la región en ese orden e integrar en ese orden. Y no necesariamente es cierto. Acuérdense que el orden de integración se podía cambiar según convenía. Entonces a mí me gusta directamente hablar del diferencial de área, que es el diferencial A. Y cuando yo después, digo, esto representa una región. Cuando yo después, no sé, miro esa región y veo cómo representarla como región de tipo 1 o como región de tipo 2, y defino entonces el orden de integración, me queda escrito con integrales iteradas, que sería como lo que escribí antes, y ahí sí acomodo el orden si es de x de y o de y de x. Ahora después vamos a ver algún ejemplo, pero
eso sería, digamos, yo prefiero escribirlo así cuando es la integral doble sobre un conjunto y después ese conjunto B, veré cómo lo represento, cómo represento la integral doble como integrales iteradas, que básicamente eso, hay un teorema que me dice que la integral doble la puedo calcular como integrales iteradas, que es el teorema de Fubini, ¿sí? En realidad, lo que uno tiene, tanto en las integrales simples como en las dobles, como en las triples y múltiples, es una definición de integral que no es nada amigable, ¿sí? Que es la integral, es la definición, por lo menos si es la integral de Riemann, ¿sí? Que es la más básica, la que uno aprende, es la definición mediante sumas de Riemann. Uno hace esas sumas de pedacitos de dominio por alturas de la función en algún punto y toma el límite de cuando los pedacitos del dominio son cada vez más chicos y hace toda la suma y eso me da la integral. Y esa definición es muy interesante a la hora de entender qué es la integral, pero muy poco práctica a la hora de calcularlos. En una variable tenemos el teorema fundamental del cálculo y su contracara, que es más o menos lo mismo, que es la regla de Barrow, que lo que me dice es cómo uso todo lo que yo ya sé sobre derivadas para calcular integrales sin tener que pensar en esa definición con sumas arriba. En dos variables y más, lo que tengo es el teorema de Fubini que me dice cómo uso todo lo que sé de integrales de una variable para calcular integrales dobles, triples o múltiples, que es esto de escribirme la región de cierta manera y hacer integrales iteradas. Vamos a... ahora después, no sé si ahora en esta clase o en la que viene vamos a hacer algún ejemplo, pero si no, de todas maneras vayan repasando. Y sí, vamos igual a ver un ejemplo ahora para calcular algunas de estas cosas y relacionar un poco con todo lo que estuvimos viendo. Bueno, vamos a ver del ejercicio 4 los ítems A, C y D. ¿Sí? El B lo vamos a ver cuando hablemos de independencia. Pero vamos a ver los ítems A, C y D. Empecemos por el A. ¿Sí? Yo tengo el enunciado me dice que X y es un vector continuo, con esta, absolutamente continuo de hecho, con esta función de distribución. ¿Sí? Es 0 para los X menores o iguales a 0 o Y menores o iguales a 0. O las dos cosas, ¿no? El OS siempre es inclusivo. Y es toda esta porquería, tengan bien en el apunte, si no lo llegan a leer acá, si X es mayor a 0 y la Y también es mayor a 0. Es decir, que esto que me está dando acá vale solamente en el primer cuadrante. ¿Sí? Toda la parte de esta vale en el primer cuadrante. En los otros tres cuadrantes vale 0 la distribución. O sea que hasta acá no acumulo nada y empiezo a acumular recién cuando entro al primer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Y me pide que busque las distribuciones marginales, las fx, f grande x, f grande y. Eso es lo que me pide el punto A. Y además que diga, bueno, qué distribución conocida tiene, o sea, tiene una distribución con nombre, cada variable por separada. Entonces, hagámoslo para x y después ustedes lo pueden hacer para y. ¿Sí? Pero ¿cómo para buscar la función de distribución para x? Bueno, piénsenlo un minuto, ahora si se acuerdan. Igual os voy a decir que hay más de un camino posible. Hay un camino que es el fácil y que es el que vamos a hacer, pero hay otros posibles caminos y aprovecho para mencionarlo hasta ahora, como para que tengan este esquema ya en la cabeza. Cuando uno tiene funciones de distribución conjunta, dijimos que podíamos pasar a las marginales, por ejemplo a la de x, ¿no? Para la de y sería lo mismo. ¿Cómo paso a las marginales? Bueno, tomando límite para la segunda variable, ¿sí? En más infinito. ¿Sí? Tomando límite en más infinito. ¿Sí? Esa sería lo estoy escribiendo así como una cosa como una representación así nomás. No estoy escribiendo la fórmula ya las escribí. Ahora, también sabemos que podemos ir y volver entre funciones de distribución y densidades, tanto conjuntas como marginales, como las de una variable. O sea, yo puedo, a partir de la función de distribución conjunta, encontrar la función de densidad conjunta. Esto lo estoy obviamente pensando para el caso discreto. Y también puedo, a partir de la densidad conjunta, ir a la función de distribución conjunta. De la función de distribución conjunta a la densidad conjunta, eso lo dijimos, es con la derivada cruzada. ¿Sí? Y de la densidad conjunta, la función de distribución es con la integral iterada. ¿Sí? Integrando de menos infinito a s y de menos infinito a t. Lo mismo, a su vez, puedo decir para la distribución marginal, o sea, la distribución de una variable aleatoria y la densidad de una variable aleatoria. ¿Sí? Ya se me mezclaron los colores. Puedo, derivando, ahora sí, es la derivada total, la derivada de una sola variable,
para ir de la distribución a la densidad, y la integral desde menos infinito hasta t para ir de la densidad a la distribución. Y además también sabemos que podemos ir de densidad conjunta a densidad marginal integrando en la variable que no me importa, en la variable que me quiero sacar de encima. ¿Sí? Integrando una sola variable a la densidad conjunta, que es una función de dos variables. O sea que en realidad hay cosas que se pueden hacer de más de una manera. Yo en este caso no lo haría porque no tiene sentido, pero a veces que sí es interesante tener en mente este gráfico. ¿Sí? Piensen que yo tengo esto y quiero calcular esto. Y después lo mismo para y, que es el mismo procedimiento. Lo más directo, y lo que vamos en este caso, es tomar el límite a más infinito de la variable que me quiero sacar de encima, que en este caso sería y. ¿Por qué lo escribí con xy y no con st? Porque se puede. Si no, o sea, puedo cambiarla. A veces voy a escribirlo de una manera, a veces de la otra. Pero también podría ser, que en este caso sería complicarme la vida, pero podría hacerlo, ir de la distribución conjunta, derivando, pasar a la densidad conjunta, integrando en la variable que me quiero sacar de encima, encontrar la densidad marginal de x, y después integrar desde menos infinito hasta t para encontrar la función de distribución de la x. ¿Sí? Si quieren, se los dejo como para que lo hagan como ejercicio para ver que debería llegar a lo mismo que voy a llegar acá. De todas maneras, lo que voy a hacer en este caso es ver simplemente que la función de distribución de x, que la voy a escribir con t, a ver, sí, no, la voy a escribir con x porque acá está con x, la función de distribución de x, ¿cómo va a ser? Bueno, es tomar el límite, pero es menos obvio de lo que parece. Porque en realidad, ojo, acá yo tengo x e y. Si mi x llega a estar parada acá, en todo yo me voy a estar yendo a más infinito, pero en la y voy a estar yendo a más infinito, voy a estar yendo para allá. En todos esos valores, ¿sí? Para cualquier valor de x, que sea un valor menor o igual a 0, la función de distribución va a ser 0. O sea que el límite va a ser 0. O sea que yo acá esto también lo tengo que escribir en dos partes. Si x es menor o igual a 0, yo estoy parado acá y el límite de 0 cuando y tiende a más infinito es 0. O sea que eso no cambia. Ahora, si estoy parado en un x positivo, uno por acá, ahí sí, la función toma otros valores que son estos, y cuando y tiende a más infinito tengo que ver qué pasa. Cuando x es mayor a 0, lo que puedo hacer es ver qué pasa cuando y se va a más infinito. ¿Sí? Lo que estoy tomando, no lo escribí acá, bueno, voy a borrar esto. Lo que estoy usando es el hecho de que esto es igual al límite cuando y tiende a más infinito de la función de distribución conjunta. Pero tengo que tener ese cuidado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando y tiende a más infinito? Bueno, 1 tiende a 1. Menos c a la menos x tiende a menos c a la menos x, porque es constante, la x la estoy dejando quieta, lo que está tendiendo a más infinito es la y. Menos c a la menos y va a tender a 0, porque si y tiende a más infinito, el exponente tiende a menos infinito. ¿Sí? Esto tiende a menos infinito. Así que e a la eso va a tender a 0, todo este término tiende a 0. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, va a pasar lo mismo, pero es menos obvio. Pero cuando y tiende a más infinito, x más y, con la x una constante, x más y también tiende a más infinito. Con el menos de adelante tiende a menos infinito, con lo cual esto tiende a 0, por las propiedades de la exponencial. Pero ojo que esto tiende a más infinito. ¿Sí? Más infinito, más cualquier cosa, más infinito. O sea que en realidad ahí tengo una determinación. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, lo que quieren hacer bien, háganlo por L'Hopital. Para hacerlo por L'Hopital lo que tienen que escribir es como cociente. Sería esto, y este lo pongo abajo dividido sin el menos. O sea que sería esto dividido e a la x más y. Y derivo en y, que es la variable en la que estoy tomando el límite. Si lo hacen van a ver que efectivamente, de vuelta, como siempre, gana la exponencial y entonces todo este límite da 0. Conclusión, ¿qué me queda? Lo único que se olvide son el 1 y el menos c a la menos x. O sea que me queda esto. Esta es la función de distribución. ¿Estamos de acuerdo? Y esta tiene un nombre. Esta es con nombre conocido. Si quieren, por ahí ustedes tienen más en mente las funciones de densidad en la cabeza. Si quieren, deriven y busquen la densidad. ¿Sí? Esa sería una manera. Pero si no, está igual también misma la función de distribución. Si quieren, paren un minuto y piénsenlo. Yo les voy a dar la respuesta. Esto ya lo vimos y esto es la distribución exponencial. Falta el lambda, obviamente. Bueno, el lambda es un 1, que está ahí, que no está porque es 1, pero entonces es una exponencial de parámetro lambda igual a 1. ¿Sí? Y si lo hacen para la marginal para y, van a ver que es exactamente lo mismo, me queda lo mismo y me queda una exponencial 1 también para la y. Esto sería el punto A. Entonces vamos a ver ahora el punto C. Bueno, el ejercicio C lo que me pide es calcular la densidad conjunta. ¿Sí? Tenemos la distribución, tenemos la densidad conjunta. ¿Cómo se hace? Dijimos derivando. ¿Sí? Derivando
dos veces, una vez en cada variable, cualquier orden, se va a dar igual. Obviamente tengo una función definida por partes y tengo que derivar en cada tramo, digamos. Donde la función vale 0, la derivada va a ser 0, eso no cabe ninguna duda. ¿Sí? Eso sería cuando x es menor a 0 y cuando y es menor, o cuando y es menor o igual a 0. ¿Sí? Es decir, esto lo borré, pero acuérdense si en cualquiera de estos tres cuadrantes la densidad va a ser 0. En el cuadrante que falta, ¿sí? La densidad va a ser la derivada de esto. ¿Sí? La derivada cruzada. Entonces lo que tengo que hacer es derivar. Primero derivemos respecto de x toda esa expresión. 1 menos e a la menos x menos e a la menos y más 1 más x más y sobre 2 por e a la menos x más y. Entonces esto es una y. ¿Sí? Entonces derivo en x. Se va el 1 y se va en el menos e a la menos y. Y la derivada de menos e a la menos x me queda menos e a la menos x por menos 1. O sea que me queda e a la menos x positivo. Este se va y acá me queda. Es un producto, si quieren. Así que sería la derivada de esto respecto de x, que es un medio, porque el 1 se va, el y sobre 2 se va y el x sobre 2 me da un medio. O sea que me queda un medio por e a la menos x más y más 1 más x más y sobre 2 por la derivada de e a la menos x más y, que es e a la menos x más y, y la derivada del numerador respecto de x es menos 1. O sea que acá me quedaría multiplicando un menos e a la menos x más y. Y ahora vamos a esa expresión, derivarla respecto de y. No voy a, tipo lo de arriba, lo derivo respecto de y, no voy a ocupar tanto espacio de pizarrón. Si se entiende, lo que voy a hacer es esto derivarlo respecto de y me va a dar que esto se va y me da 0, que esto me va a dar un medio por e a la menos x más y por menos 1, ¿sí? O sea, menos un medio por e a la menos x más y. Y esto me va a dar, de vuelta, tengo que hacer la derivada del producto, ¿sí? Pero es la derivada que ya hice acá, solo que con el signo cambiado. Cuando derivé esta parte, me quedó esto. O sea que en realidad me va a quedar todo esto con el signo cambiado. Este me va a quedar, a ver, sería la derivada de este, ya me estoy mareando. O sea, va a ser menos x, exactamente, menos un medio por e a la menos x más y por e a la menos x menos y, a la menos x más y. Perdón, ya está. Y después va a ser menos este término de acá, que me va a quedar sumando. O sea, más, lo voy a escribir, ¿dónde lo voy a escribir? Acá arriba. Más 1 más x más y sobre 2 por e a la menos x más y. O sea, me queda bastante largo, ¿sí? Básicamente me va a quedar entonces, sacando factor común, e a la menos x más y, multiplicado por menos un medio, que es menos 1, más 1, más x más y sobre 2. O sea que este 1 se me va a ir con estos 2 menos un medio, y me va a quedar x más y sobre 2. ¿Sí? Esa va a ser la densidad que me quede en el primer cuadrante. Va a ser x más y sobre 2 por e a la menos x más y. Y se puede probar que esto es una densidad. ¿Sí? Se integran. Esto es x mayor a 0 e y mayor a 0. Se integran. ¿Sí? ¿Cómo van a integrar? ¿En qué región? Bueno, básicamente en el primer cuadrante. Es decir, para x de 0 más infinito e y de 0 más infinito, la integral de esto da 1. Eso es algo que pueden chequear. ¿Sí? Y fíjense que en realidad yo acá no lo definí con el igual, porque pasa lo mismo que antes. En el borde donde cambia la definición, como lo que valga la derivada parcial en un punto donde cambia la definición depende de los dos lados, yo técnicamente ahí no sé si es derivable. Puede ser que lo sea o puede ser que no lo sea. Pero la verdad es que no me importa, porque ya dijimos, lo que valga la función en todos estos bordes, por ejemplo, no cambia nada porque son conjuntos de área cero. Entonces para los valores de las integrales no les influye.
Entonces, ¿cómo lo defino? El 0 en toda esa parte. Bueno, como tenga ganas, podría ser como acá y poner el igual acá y el igual acá y listo, ya está. Lo resolvió el problema. No tengo que pensar, ni siquiera fijarme si es derivable o no, o hacer unas derivadas por definición, nada por eso. Lo defino así nomás y ya está. Y esa es una densidad. ¿Estamos? Y con eso podríamos calcular el ejercicio 2. Porque esto podemos hacer el ejercicio D. En el ejercicio D, lo que me pide es que calcule una cierta probabilidad, que ya les digo cuál es. El ejercicio D pide calcular la probabilidad de que X esté entre 1 y 3 y que Y esté entre 2 y 5. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular esto? Bueno, la primera manera que me propone es usando la densidad conjunta. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que integrar, hacer la integral doble de la densidad conjunta. Vamos a poner diferencial área sobre este conjunto. El conjunto donde X va de 1 a 3 y la Y va desde 2 hasta 5, sobre este rectángulo. Rectángulos son lo más fácil de integrar, o sea que va a ser sobre este conjunto de acá, ese llamémoslo B, vamos a tener que integrar sobre ese conjunto B. Y ahora, ¿cómo hago esa integral? Bueno, la puedo escribir como una integral iterada. Como el región es un rectángulo es fácil, lo que tengo que hacer es, primera cosa importante, ¿cuál de estas dos cosas voy a poner? Bueno, y es donde tengo que ver el conjunto. Como todo el conjunto está en esta zona, voy a integrar directamente esta parte. Ahora, si el rectángulo fuera un rectángulo que incluye partes de las dos, yo tengo que separar como que cortarlo en pedazos para que integrar en una parte e integrar en la otra. De hecho, en la parte en la que da 0 no agrega densidad, así que directamente la omitiría y iría desde 0 en adelante. Por ejemplo, si fuera x desde menos 1 hasta 3, directamente haría como si fueras de x desde 0 hasta 3, porque toda la parte que está antes del 0 no agrega nada de densidad, entonces al integral no le va a agregar nada. Entonces, en este caso puedo hacer esto porque estoy, todo en esta región está el rectángulo B, y entonces voy a integrar en X desde 1 hasta 3, y en Y desde 2 hasta 5. ¿Y a qué voy a integrar? Bueno, a X más Y sobre 2 por E a la menos X más Y, y esta integral es en Y, así que primero pongo diferencial Y y después en X. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa cuenta. Voy a borrar todo un poco para tener espacio para hacerla, pero vamos a hacer esa cuenta. Bueno, entonces acá volví a copiar todo la integral que tenemos que hacer. Es una integral medio molesta, vamos a tener que hacer partes. Igual es una vez de partes, pero cada término. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá es lo reescribí un poco para que sea por ahí un poco más fácil de ver lo que hay que hacer, porque al haber dos variables es fácil mezclarse. Primero en un medio lo saqué afuera, después al final no olvidármelo. Si me lo olvido, bueno, pónganlo ustedes, ¿sí? Porque es cantado que me lo voy a olvidar. Y este x más y, lo que hizo fue distribuirlo con x por esto más y por esto, ¿sí? Como estos dos términos. Y además el e a la menos x más y, que es como e a la menos x menos y, lo separé en dos para que sean cosas multiplicando. ¿Por qué? Voy a hacer en realidad la suma en dos términos, ¿sí? Voy a hacer en realidad, hagamos primero la integral entre 1 y 3 y entre 2 y 5 de x por e a la menos x por e a la menos y de y de x. Y después vamos a hacer la otra. O sea, esto me va a dar una de las integrales, después tener que hacer la integral de esta otra parte, sumarlas y multiplicar por un medio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer esta? Bueno, tanto x como e a la menos x no dependen de y. Así que, como estoy integrando en y la primera parte, la puedo sacar. Pero hasta acá nada más porque la otra integral es en x. Así que es la integral entre 1 y 3 de x por e a la menos x. Y después me queda la integral de e a la menos y, que puedo poner un menos e a la menos y. Y eso evaluarlo entre 2 y 5. Yo voy a poner acá 2 y 5 porque no tengo espacio, pero en realidad a mí me gusta siempre cuando hago integrales iteradas, aclarar que es y igual a 2, y igual a 5, para no olvidarme ahora cuando reemplazo. Parece una pavada, pero uno por ahí escribe esto, mira por otro lado, y cuando vuelve a mirar acá ya medio que se mareó y entonces mete el número en cualquier lado. O sea que tómenlo como idea. ¿Qué me queda eso? Me queda la integral entre 1 y 3 de x por e a la menos x, eso no lo reemplazo, por menos e a la menos y, menos e a la menos 5, menos e a la menos 5, menos
menos e a la menos 2. O sea, me queda e a la menos 2 menos e a la menos 5. ¿Sí? Y básicamente esto va a ser entonces e a la menos 2 menos e a la menos 5 por la integral entre 1 y 3 de x por e a la menos x. ¿Cómo va la integral de x por e a la menos x? Por partes. ¿Sí? Y acá de vuelta es muy fácil meter la pata. Obviamente lo que voy a hacer es, este va a ser u y este va a ser b, o b', o db, como le llamen. Pero básicamente lo que voy a hacer es, voy a tener e a la menos 2 por e a la menos 5 por... ¿Y qué me va a quedar la integral cuando integre por partes? Bueno, me va a quedar u por b, que es x por... Y b va a ser menos e a la menos x, si b' es e a la menos x. O sea, tengo que integrar, aparece el menos 1 dividiendo. Así que va a ser menos e a la menos x. Y como ya tengo límites, esto lo tengo que valorar entre 1 y 3. Camino alternativo es yo me escribo aparte esta integral, pero como integral indefinida, la resuelvo toda y al final la meto y hago barro. Si acá lo voy a ir haciendo mientras tanto. Y acá va a ser menos la integral entre 1 y 3 de u', que es 1, por b, que es menos e a la menos x, o sea que este menos cambia, y me queda esto. ¿Sí? ¿Cuánto da esta integral? Bueno, da... A ver, vuelvo a dónde vuelvo. No, uso acá abajo. ¿Sí? Me va a quedar lo mismo por... Esto me queda menos 13 a la menos 3, menos menos, o sea, más e a la menos 1, más, y esto me va a quedar menos e a la menos x, entre 1 y 3. ¿Sí? O sea que ahora evalúo y me queda un choclazo, que es básicamente esto menos esto por esto más esto, menos e a la menos 3 más e a la menos 1. Lo escribo acá. ¿Sí? Va a ser e a la menos 2, no me va a entrar ahí. Ahora borremos otra parte. Borro acá. Ojalá, en estos momentos me encantaría tener uno de los pizarrones enormes de la facu. Pero bueno, es lo que hay. Bastante le agradezco a mi amigo Pablo que me prestó la pizarra que tenía en su oficina, que no la está usando, así que nos salvó la vida. E a la menos 2 menos e a la menos 5 por e menos 3 e a la menos 3 más e a la menos 1 menos e a la menos 3, o sea que ahí voy a tener en total menos 4 e a la menos 3, menos menos va a ser más e a la menos 1, esto va a ser 2. O sea, voy a tener e a la menos 2 menos e a la menos 5 por, y lo reacomodo, van a ser 2 de este y menos 4 de este. 2 e a la menos 1 menos 4 e a la menos 3. Esa va a ser la primera integral. La segunda integral se las voy a dejar a ustedes, porque para que me vean haciendo más de lo mismo no tiene sentido, pero creo que para que se entienda la idea de cuándo aplique partes y todo eso y cómo manejar las constantes, ¿sí? Traten de hacerlo acá. Si quieren invertir el orden de integración, háganlo, puede ser, o sea, se puede hacer, o como no, digamos, según lo que quieran. Hagan en la segunda parte y acuérdense que la suma de esas dos cosas por un medio me va a dar el valor final de la probabilidad. ¿Sí? Lo que sí quiero comentar es que el ejercicio también les dice hacerlo usando la función de distribución conjunta. ¿Existe esa posibilidad? Sí. Lo que hay que hacer, acuérdense que era la integral sobre un rectángulo. Entonces la fórmula que hay que usar ahí es la de que integro usando las 4 puntas del rectángulo y 2 suman y 2 restan. Es la fórmula que vimos al principio. La única aclaración es que esa fórmula tenía siempre de un lado la desigualdad estricta y del otro la desigualdad no estricta. Y en este caso la pregunta que se hace es con la desigualdad estricta de los dos lados. Piensen por qué vale hacer eso. Si se los dejo como para que lo piensen, cualquier cosa lo charlamos, pero piensen por qué en este caso no importa si usar lo de la desigualdad estricta o no. Pero bueno, vamos a ver, para terminar la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre qué pasa cuando las variables son independientes. Porque todo esto de la distribución conjunta tiene sentido, justamente porque yo puedo tener dos variables cuyas distribuciones conozco, pero que no son independientes. Entonces, puede haber casos en los que sean independientes, pero vamos a ver cómo hago para darme cuenta cuando eso pasa, ¿sí? Entonces vamos a ver eso para ir terminando. Bueno, finalmente,
no finalmente de todo de la guía, pero sí de la clase de hoy. Y después la próxima clase vamos a hablar sobre distribución condicional y sobre covarianza, coeficiente de correlación, momentos mixtos y otras cosas más que serían las últimas de la práctica 3, de la práctica 3 de repaso. Algo que no dije al principio en realidad, pero lo digo ahora, no importa, es lo mismo. ¿Cuál es el sentido de esto de considerar la distribución conjunta y todo eso? Bueno, básicamente la cuestión es que cuando yo quiero calcular la probabilidad de que a X y a Y les pase algo en forma conjunta, en general, conocer la distribución de X y la distribución de Y por separado, conocer esas dos, no es información suficiente para responder la pregunta. Es decir, yo quiero calcular esto, quiero responder esta pregunta, y lo único que sé es que X tiene tal distribución, tal función de distribución, o de probabilidad si es discreta, o de densidad si es absolutamente continua, lo que sea, y que Y tiene tal otra distribución, en general con esa información sola no me alcanza. Pero hay un caso particular donde eso sí es cierto, donde sí alcanza con conocerlas por separado. Es el caso en que son variables aleatorias independientes. Nosotros ya definimos variables aleatorias independientes. X e Y son independientes, como variables nosotros sabemos que son eventos independientes. Pero bueno, dijimos que variables aleatorias independientes eran aquellas en las que cualquier evento armado con la X y cualquier evento armado con la Y eran eventos independientes. Entonces, fíjense que la función de distribución conjunta, por definición, me da esta probabilidad de que X sea menor o igual a el número S y de que Y sea menor o igual al número T. ¿Eso qué me dice? Si X e Y son independientes, si yo ya sé que son independientes, este evento, el evento X menor o igual a S, o sea, a X le pasa tal cosa, y el evento Y menor o igual a T, son eventos independientes, o sucesos aleatorios independientes. Entonces la probabilidad de que pasen los dos, o sea, la probabilidad de la intersección, es el producto de las probabilidades. Porque la probabilidad de A intersección B era, en el caso de eventos independientes, la probabilidad de A por la de B. Entonces es la probabilidad de este por la probabilidad de este. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto, por definición, es la función de distribución de X evaluada en S. Y esto es la función de probabilidad de Y evaluada en T. O sea que hay una igualdad que es esta, que es que la distribución conjunta en ST es igual a la distribución marginal de X en S por la distribución marginal de Y en T para todos y T cuando son independientes. La pregunta es igual al revés. ¿Sí? La pregunta es, si yo llego a ver que esto pasa, ¿puedo afirmar que son independientes? Y esto es relevante porque esta es una manera interesante a veces de verificar si dos variables son independientes. Lo primero que puedo decir es, si esto para algún S y algún T, ¿sí? Parece que para el 3, 8 no se llega a cumplir, si yo llego a hacer f de x y en 3, 8, f de x en 3 por f de y en 8, y esas dos cuentas me dan diferente, yo estoy seguro de que no son independientes, son variables dependientes. ¿Por qué? Porque si fueran independientes, esto se tendría que cumplir para todo S y T, y en particular para 3, 8. Ahora, eso como que para uno no pase, ya me alcanza para asegurar la independencia. Si logro verificar que pasa para todos, ¿eso me alcanza para afirmar la independencia? Bueno, la respuesta es que sí. ¿Sí? Acá por eso dice, es más, vale la recíproca. Si son independientes, esto tiene que pasar, esta igualdad. Pero si esa igualdad pasa para todo S y T, puedo afirmar que son independientes. No con que pase para alguno, que pase para uno no me asegura nada, pero que pase para todos los S y T, sí me asegura independencia. Eso es algo que no es tan fácil de probar, pero que se puede probar, créanmelo, yo se los doy como una propiedad de un teorema y lo vamos a usar. Es decir, que si yo tengo las funciones de distribución conjunta de una variable, de un vector aleatorio, y las marginales, que bueno, que si tengo el vector, en realidad tengo las marginales porque las puedo calcular tomando los límites, yo chequeo esta igualdad. Si para todo S y T pasan, puedo afirmar que son independientes. Si para algún S y algún T no pasan, puedo afirmar que no son independientes, y eso justamente porque es un sí, solo sí. Porque si son, tiene que pasar, y si, no, y si pasa, es porque son independientes. ¿Ok? Entonces, con eso lo que podemos hacer es resolver del ejercicio 4 que habíamos hecho antes, el punto B, ¿sí? Que muy, muy brevemente se resuelve. Lo que decía el ítem B es... me pregunta, bueno, básicamente me pregunta si X e Y son variables aleatorias independientes. De hecho, me dice explícitamente si es cierto esto, si es cierta esta igualdad. Me dice que vea si f de xy en xy es igual a f de x en x por f de y en y. ¿Sí? Y que chequee si son independientes. Esta función ya habíamos visto. En realidad, esta función era en
era 0 en los cuadrantes 2, 3 y 4. O sea, cuando x era menor a 0 o y era menor a 0, menor o igual. Y era todo ese choclo de 1 menos c a la menos x, menos c a la menos y, más 1 más x más y sobre 2, por e a la menos x más y, cuando x es mayor a 0 y además y es mayor a 0. ¿Sí? Era esa la función de distribución. Entonces, y habíamos visto que tomando los límites que la densidad de x, la función de distribución de x era 0 cuando x era menor o igual a 0, 1 menos e a la menos x cuando x era mayor a 0, y era la misma para y, ¿sí? Que era, de hecho, habíamos dicho, concluido ahí que eran variables aleatorias con distribución exponencial con lambda igual a 1. Entonces, fíjense una cosa, si yo estoy en alguno de los 3 cuadrantes, estos, ahí la igualdad se cumple. ¿Sí? O sea, en esto se cumple. ¿Por qué? Porque en cualquiera de estos cuadrantes, ¿sí? Este es 0. Y en cualquiera de estos cuadrantes, por lo menos una de estas dos es 0. ¿Sí? Porque en realidad, si yo estoy en el, qué sé yo, en el, acá, si estoy en el menos 2, 5, ¿sí? En un valor negativo de x y un valor positivo de y, la distribución de x no va a ser negativa, va a ser positiva porque voy a estar en esta parte. Va a dar 1 menos c a la menos 5. Pero la de x va a dar 0. O sea que en esos me va a dar 0, de los 0, y el producto este obviamente va a dar 0. O sea que en esos va a dar 0 seguro. Ahora, si se fijan qué pasa en los mayores a 0, ahí puedo hacer la cuenta. Y fíjense que en todos estos coincida, no me garantiza nada todavía, porque alcanza con que en un punto no coincida, para que esto ya me indique que necesariamente son variables dependientes. Después veremos cómo cuantificar y analizar la forma y la intensidad de esa dependencia. Pero independientes es independientes. Así como 0 no es 0,002. 0 es 0. ¿Sí? Independiente es independiente. Entonces vamos a ver qué pasa en donde podría ser que no se cumpla. Porque en estos 3 vale 0, así que ya ni me gasto. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacerlo genérico o puedo hacerlo para un punto y ver. Si lo hago para un punto y hago la cuenta y ya no me da, ya está, ¿sí? Porque bueno, en realidad yo podría escribir toda esta fórmula, 1 menos c a la menos x, menos c a la menos y, más 1 más x más y sobre 2, por e a la menos x más y, de este lado, y de este lado poner 1 menos c a la menos x, acá estoy suponiendo que estoy en tanto x e y son mayores a 0, ¿sí? En ese caso, y acá este va a ser, lo mismo para y va a ser 1 menos c a la menos y. ¿Sí? Porque obviamente le tengo que cambiar la letra porque acá es... Bueno, entonces, ¿cómo comparar si son iguales? Una forma de verlo es desarrollar la distributiva acá y van a ver que los 3 primeros términos aparecen tal cual. Pero al final, en vez de decir esto, dice simplemente más e a la menos x más y. Obviamente eso no es motivo suficiente para que dos cosas no se vean igual, no es garantía de que no sean la misma cosa. O sea que en realidad no alcanza con eso. Uno lo que tendría que hacer es seguir haciendo cuentas hasta encontrar que efectivamente es lo mismo, pero lo más fácil acá es meter números, ¿sí? Yo les dejo, prueben con el, no sé, con el 1, 2, ¿sí? O con algún otro. Prueben, van a ver que casi seguro van a elegir uno con el que no da. Hagan la cuenta de este lado, hagan la cuenta de este lado para un cierto punto XY y van a ver que no da lo mismo. O sea, esto en general no es igual para todo XY. Tendría que ser igual para todos los XY para que indiquen dependencia. O sea que como para algún x e y no es lo mismo, ya eso garantiza que son variables aleatorias dependientes. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora si puedo hacer algo parecido en términos de las funciones de probabilidad puntual y las funciones de densidad. Bueno, ¿qué pasa en el caso discreto? ¿Sí? Un razonamiento muy similar al que hicimos con la función de distribución lo podemos hacer con la función de probabilidad puntual. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la función de probabilidad puntual conjunta en XY? Es la probabilidad de que x sea exactamente igual a x y que y sea exactamente igual a y. Y de vuelta, si yo tengo que x e y son independientes, ¿sí? Bajo ese supuesto, los eventos x son variables aleatorias independientes, los eventos x igual a x chiquita e y igual a y chiquita son eventos independientes, entonces el producto, la probabilidad que pasen los dos juntos, es por la independencia precisamente, es igual al producto de las probabilidades. ¿Y qué es la probabilidad de que x sea igual a x? Bueno, es la función de probabilidad puntual de x evaluada en x. Y esto es la función de probabilidad puntual de y evaluada en y.
O sea que esa misma propiedad que valía para la función de distribución conjunta, vale en el caso de variables independientes y discretas y vectores discretos para la función de probabilidad conjunta, la función de probabilidad puntual conjunta y las puntuales marginales de la x y de la y. Y de hecho acá también se puede probar, creo que tal vez es un poco más fácil, en este caso sí es más fácil, no lo voy a hacer, pero en este caso es un poco más fácil, se puede probar que también vale la recíproca, en este caso. ¿Sí? No es difícil, hay que hacer una sumatoria, hay que usar la propiedad de que para la probabilidad de cómo se calcula la probabilidad de que X y pertenezca a B y eso, pero sale. O sea que también vale la recíproca, o sea que acá también no voy a escribir de vuelta la propiedad, pero podría escribir la misma propiedad que antes cambiando las funciones de distribución por las de probabilidad puntual. Así que también acá, si yo veo que para todas las combinaciones posibles de X y Y del rango, que son las que importan, la probabilidad de X y es igual a la probabilidad de X por la probabilidad de Y, entonces en ese caso son independientes. Si llega a pasar que la probabilidad, que para algún punto esa probabilidad ya no coincide, entonces ya con eso ya me alcanza, con uno solo me alcanza para probar que son dependientes. ¿Estamos de acuerdo? Igual que hicimos antes. Y ya que estamos, vuelvo al ejercicio 5, que en el ítem E pregunta si X e Y son independientes. O sea, me pregunta si esto pasa. ¿Sí? Y teníamos una distribución de probabilidad conjunta que tenía 4 puntos en el rango, y en esos tenía la probabilidad de era un cuarto en todos. De hecho, quiero volver a mostrarles otra manera en la que se suele buscar la función de probabilidad conjunta, que es esto. ¿Se acuerdan que sumábamos en Y para encontrar la de X y sumábamos en X para encontrar la de Y? Lo que se puede hacer es simplemente en una tabla sumar por filas y por columnas. Si yo sumo por filas, acá obtengo un cuarto, un medio y un cuarto, y estas son las probabilidades de que X valga menos 1, 0 y 1. Esta es la función de probabilidad marginal de X. Y acá que me va a dar lo mismo, un cuarto, un medio, un cuarto, esta es la función de probabilidad marginal de Y. Obviamente, cualquiera de estas suma 1, eso lo puedo chequear ahí. ¿Sí? Y el nombre de marginal, en general, viene del hecho de que aparecen en los márgenes de esta tabla. De ahí surge esta cosa de probabilidad marginal. ¿Sí? Tiene que ver con los márgenes de la tabla y de ahí le viene un poco el nombre. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, fíjense que lo que podría hacer acá es muy fácil. Imagínense si se me ocurre agarrar uno que esté en el rango, en el producto cartesiano de los rangos de X y de Y, pero no en el rango conjunto, como esta celda, por ejemplo. Yo ya veo directamente en ese caso que la probabilidad conjunta en ese punto, en el menos 1, 1, es 0. Sin embargo, como es un punto tanto del rango de X como del rango de Y, como este valor está en el rango de X, la probabilidad marginal de X tiene que ser positiva. Y como este valor está en el rango de Y, la probabilidad marginal de Y tiene que ser positiva, porque esa es la definición del rango. Si está en el rango es justamente porque la probabilidad puntual en ese punto es positiva. O sea, acá me va a dar 0 y acá me va a dar algo positivo por algo positivo. De hecho, me da un cuarto por un cuarto. ¿Sí? Pero la cuestión es que algo positivo por algo positivo no es 0 y acá me da 0. O sea que en realidad, siempre que yo tenga, y ya que en ese caso difieran, me alcanza para decir que son dependientes. O sea que en general, siempre que yo tenga que el producto de los rangos, el producto cartesiano de los rangos de cada variable sea estrictamente más grande que el rango conjunto, seguro que son dependientes. ¿Sí? Si quieren agarrar otro valor, pueden probar. Puedo agarrar este y ver si esto por esto me da. Y no da, porque este es un cuarto y este es un medio por un cuarto. De hecho, esta es la cuenta, esto de mirar así, y ver con lo que a lo mejor algunos vieron en las tablas de contingencia en estadística 2, y justamente tenía que ver con hacer que si este por este, dividido este, me tenía que dar este, una cosa por el estilo. Pero yo ya veo que tampoco da. Si para alguno me diera, eso no me dice nada. O sea, me tendría que dar para las 9 celdas, tendría que ser válido para que eso me garantizara que son independientes. ¿Sí? Que para una me dé no alcanza, tengo que seguir viendo a ver si todas da. Si para todos da, son independientes. Si me encuentro alguno con el que no da, son dependientes. ¿Ok? Y ya que estamos un comentario más sobre las densidades. ¿Vale lo mismo para las densidades? ¿Qué pasa si tengo esto? Bueno, es más complicado con las densidades. ¿Sí? Con las densidades es más complicado, ¿por qué? Básicamente porque la densidad no está bien definida. ¿Sí? Entonces, es verdad que si yo tengo una densidad conjunta que es igual al producto de una densidad marginal de X y una densidad marginal de Y, entonces garantiza independencia. Sí, se puede probar que sí. Si yo
tengo esto, entonces son independientes. ¿Sí? Ahora, la vuelta es más complicada. La vuelta, les diría. La vuelta es válida, pero con una aclaración. No alcanza con que... Porque, a ver, digo, o si quieren podemos pensarlo al revés. En vez de pensar en la vuelta, podemos pensar en que alcanza con que en un punto falle esto para garantizar la independencia, para garantizar la dependencia. No, no alcanza. ¿Por qué? Porque a ver, si yo tengo que esto se cumple para cierta densidad conjunta del vector aleatorio y cierta densidad marginal de X y cierta densidad marginal de Y, yo tranquilamente, ¿esas dos variables son independientes? Sí, seguro. Ahora, yo tranquilamente podría, en vez de tomar la densidad que tomé para Y, podría tomar otra distinta. Y otra distinta para X. Y hacerlo de tal manera que después, cuando para un punto en particular, no para todos, pero para alguno en particular, multiplico estos dos, la igualdad ya no se cumpla. Entonces, al cambiar la densidad conjunta, o una de las marginales, o la otra, o a las tres, por otras densidades, tranquilamente puede dejar de funcionar en algunos puntos. Lo que nunca va a pasar es que deje de funcionar en un conjunto de área positiva. ¿Sí? Entonces, lo que sí es cierto es que si esto falla para todos los XY de un conjunto de área positiva, entonces puedo garantizar que son dependientes. Pero ver que falla en un punto o en una curva no me alcanza para decir nada. Entonces, en general, lo que sí uno se va a dar cuenta es que, por ejemplo, cuando uno tenga densidades, supongamos una densidad cuyo soporte es este, es decir, toda la parte donde la densidad no es cero es ese triángulo. ¿Qué pasa en ese caso? Yo puedo hacer medio algo parecido a lo que hice acá, de pararme en uno de estos lugares que están en el soporte de X, están también en el soporte de Y, que sería y este sería el de X, pero que no están en el soporte de la densidad. Pero no alcanza ese punto. Lo importante acá es que yo puedo tomar todo un circulito, por ejemplo, un entorno, y que en todo ese circulito la densidad conjunta sería cero, porque, por definición, porque no está en el soporte conjunto, pero la densidad de X y la de Y no serían cero. ¿Sí? Entonces, en ese caso, que falle en todo un conjunto de áreas positivas sí me garantiza que no son independientes. Pero tiene que usar de esa manera. O sea que es bastante más complicado. Yo en realidad les recomiendo no hacerlo con la densidad a menos que no les quede otra. Porque se hace bastante más complicado el análisis y es más fácil equivocarse también. Así que bueno, piénsenlo. Si no, después ya tendrán la oportunidad de consultarme. Eso es todo por hoy. En la próxima vamos a hablar de probabilidad de distribución condicional y de covarianza y coeficiente de correlación. Espero que estén bien y bueno, nos vemos.